Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este estudio de la Palabra de Dios a través del folleto de la Escuela Sabática. Estamos en la lección número 8 y vamos a hacer un repaso de todo lo que fue esta semana, y esta sección se llama Para estudiar y meditar. Vamos a meditar en todo lo que el Señor tiene para decirnos acerca de la nueva vida en Cristo Jesús. Cuando estamos en Cristo, como lo dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nuevas criaturas somos. Por eso, ¿cómo ser una nueva criatura en Cristo? ¿Cómo debo comportarme? ¿Cómo debe ser mi vida? ¿Qué debo reflejar? ¿Y cómo debo hasta hablar? Vamos a hablar de todo esto en este momento, pero antes vamos a hacer una oración para comenzar. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, te agradecemos por tus bondades durante esta semana. Gracias porque cuidas de nosotros, Señor, hasta en lo más mínimo. Queremos rogarte en este momento que nos acompañes en el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti somos nuevas personas y podemos tener un estilo de vida diferente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Uno de los temas muy importantes que hablamos acerca de la vida del creyente es cómo impacta la vida de Jesús en mi vida. ¿Cómo puedo ser yo también de impacto al recibir ese reflejo de la gloria de Dios en mi vida para ser de influencia en el mundo? Muchas personas dicen, yo quiero alcanzar la santidad, quiero ser luz en medio de la oscuridad, pero esto no se puede lograr si no hay una intervención de parte de nuestro Dios para con nosotros. Gloria a Dios que esa intervención existe y que por medio de Cristo recibimos la luz de la gloria de Dios, y también Él nos inspira a ser y alcanzar la santidad. Por eso vamos a abrir la palabra de Dios en este momento en Efesios capítulo número 4, versículos del 22 al 24, que fue la lectura bíblica de toda la semana, que dice de la siguiente manera: acerca de la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo, viciado por los deseos engañosos. Renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Estos dos textos bíblicos son contundentes. Nos hablan directamente a nuestro corazón diciendo, tú eres cristiano. Tú tienes una relación con Dios, necesitas vivir conforme al carácter de Cristo. Y esto sucede en varios procesos. El proceso número 1 es desvestirnos literalmente de la pasada manera de vivir. Eso quiere decir que yo comienzo ahora a dejar de hacer cosas por amor a Jesús, a dejar de esas actitudes que antes tenía, actitudes negativas que no me sumaban en nada, y ahora comienzo a vivir con respecto a la voluntad de Dios para mi vida. Porque el pecado lo que trae es la ausencia de la santidad. Pero con Cristo Jesús nosotros, aún teniendo la tendencia de pecadores, podemos ir en procura de la santidad que solamente Él nos puede dar. Por eso el espiral descendiente del pecado se nos hablaba en una sección muy importante en la semana. Nos decía que la unidad de la iglesia también tiene que ver mucho con esto, ser conscientes de que nosotros tenemos esa carga de pecado en nosotros, pero el Señor nos invita a que la depositemos en Él. Y cuando dejamos de preocuparnos por lo que afecta a nuestra vida, podemos comenzar a sumar con Cristo Jesús nuevas relaciones, podemos sumar nuevas experiencias espirituales, y esto nos puede ayudar en gran manera a fomentar la unidad en la iglesia. Hay que dejar muchas cosas, por ejemplo, la dureza del corazón. Debemos dejar que Cristo ablande nuestro corazón con su Espíritu Santo, y también que nos ayude a redimir por medio de Cristo otras personas. De eso se trata la unidad, y por supuesto eso es tener una vida moldeada según el Señor. Ahora, vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que Dios también quiere realizar un cambio dramático en cada una de nuestras vidas. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículos desde el 20, el versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, dice el 21, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Él, antes de decirnos que debemos vivir de manera diferente, Él nos enseña a vivir de manera diferente. Y nos dice, dejen su pasada manera de vivir
déjense enseñar por mí y ahora ustedes van a vivir una vida nueva. Van a dejar el viejo hombre y van a comenzar un proceso de transformación y de renovación por la gloria de Dios. Es interesante que luego que hablamos de eso, acerca de la nueva manera de vivir de Cristo implantada en los creyentes, necesitamos conocer que las palabras que los creyentes hablan deben ser palabras llenas de gracia. ¿Cómo está tu vocabulario espiritual hoy? ¿Cómo estás pronunciando las palabras que salen de tu boca? ¿Saben cómo dice ese dicho que muchos de nosotros conocemos? De lo profundo del corazón habla la boca. Y Jesús en alguna ocasión también lo comentó. No es lo que ingresa por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Cuando nosotros evaluamos correctamente lo que tenemos que decir, las palabras que utilizamos, podemos evitar estar dando mal testimonio incluso por nuestras palabras. Y las palabras que salen de la boca del creyente no son para dividir, sino para unificar el cuerpo de Cristo. Dios nos llama a que nosotros andemos en verdad, que hablemos con la verdad y según su voluntad, hacer su voluntad en cada una de nuestras vidas. Así que es interesante también lo que se nos hablaba acerca de esto, pero no olvidemos que el Espíritu Santo debe estar en la vida del creyente. Hoy es nuestra necesidad más urgente, como lo hablábamos durante la semana. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de este detalle esencial. Y es el más importante de todo, porque el Espíritu Santo lo que quiere resaltar es la personalidad de Cristo. Y cuando Él resalta la personalidad de Cristo, nosotros los creyentes podemos mirar la vida de Cristo y poder comenzar a implantarla, a desarrollarla en cada una de nuestras vidas. No es tarea fácil, pero con la ayuda de Dios nosotros podemos lograrlo, con la ayuda solamente de Dios. Entonces, nuestra vida también entristece o alegra al Espíritu de Dios. Debemos tener mucho cuidado cómo estamos hablando, cómo estamos viviendo. ¿Será que estamos viviendo realmente como cristianos o estamos viviendo de dos máscaras? Ojo con esto, porque también es muy, pero muy importante. Y también la carta a los Efesios se nos habla de una temática importante en el versículo del capítulo 4. Quiero leerlo con ustedes. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre. Y luego el versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Cuando yo hablo con verdad en mi vida, en mi actuar, yo también voy a hablar con verdad a las personas que están a mi alrededor. Nosotros en la iglesia somos un cuerpo en Cristo Jesús. Los unos con los otros nos esforzamos para lograr la meta más grande, que es encontrarnos con Cristo algún día y verle cara a cara. Pero ¿será que la mentira nos ayudará a lograr este fin? No, claro que no. La amargura no nos va a ayudar tampoco, la envidia tampoco, los malos comentarios tampoco, porque los hijos de Dios no debemos estar en este tipo de actitudes negativas que lo que hacen es restar y atrasar incluso la venida de Cristo Jesús. ¿Saben por qué lo digo? Porque cuando nosotros nos comportamos de esa manera, no nos estamos enfocando en lo que realmente debemos hacer, y es unirnos, estar unidos en el Espíritu de Dios, para que cuando sea derramado en nuestra vida podamos predicar a otros de la gran verdad y Cristo así pueda venir muy pronto a buscarnos. Todo esto es importante, por eso la bondad también lo es. Los creyentes deben perdonarse unos a otros, y si hacemos esto, entonces seremos renovados. El espíritu se renovará, nuestra mente se renovará para glorificar a nuestro Dios también. Y hay tres cosas importantes que todos nosotros debemos practicar. Y la número uno son decisiones que debemos tomar. Y la primera es, deseo que mi influencia dentro y fuera de la familia, de la iglesia, sea positiva, edificante, que aumente la fe y levante la moral. Eso lo vemos en Efesios capítulo 4, versículo 29. Ahora, el segundo consejo de parte de Dios para nosotros es, al recordar los llamados de Cristo a la unidad y el amor, dedicaré más energía a confirmar a quienes hacen y dicen cosas que creo que no son buenas, a señalar precisamente las faltas de quienes creo que están equivocados. Cuidar muy bien las conversaciones que tenemos y glorificar a nuestro Dios también con eso. Número 3, cuando no concuerde con alguien, dejaré en claro mi respeto por mi hermano creyente, dejaré por sentado su integridad y su compromiso con Cristo y presentaré mi opinión discrepante con delicadeza.
sin estridencias. Eso lo dice Efesios 4, versículo 31 y 32. Son consejos, principios que debemos practicar. Y por último, viviré gozosamente buscando toda oportunidad para edificar y sostener a mis hermanos, miembros de iglesia, mientras espero la venida de Cristo. Todo esto debemos hacerlo. Y en el nombre de Dios, la iglesia de Dios, nosotros como sus hijos, glorificaremos su nombre, pero necesitamos tener vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Estas son las claves para alcanzar la unidad. Estas son las claves para que el Espíritu de Dios se mueva entre nosotros y podamos hacer una gran obra que pueda hablar a otros, al mundo, de que realmente en el Dios que creemos es un Dios que transforma vidas. Por eso déjate transformar hoy por Dios y escribe si lo crees aquí en este momento en el chat. Yo, Señor, quiero unirme a ti en mi vida, en mis palabras y en mi conducta. Escríbelo allí. Vamos a culminar este estudio con una oración. Oremos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque durante esta semana pudimos ver cómo, Señor, tú te preocupas por tu pueblo y deseas que tengamos vidas coherentes con lo que creemos. Ayúdanos a lograr este fin y a glorificar tu nombre en todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir estudiando la palabra de Dios. Yo soy tu amigo Daniel Carballido y tendremos la lección número 9 que muy pronto saldrá aquí en el canal, que se llama Anden como sabios. Así que suscríbete al canal si aún no lo estás y nos vemos en una próxima ocasión. Dios bendiga a tu familia, tu vida y todo lo que haces. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén y amén. Bendiciones. Hasta la próxima.